Muy buenas tardes en Ecuador, muy buenas noches en Europa. Un saludo especial a todos nuestros hermanos peruanos, a quienes nos acompañan conectados y conectadas en Zoom, en Facebook Live y en todos los medios digitales que nos retransmiten. Abrazos y bienvenidos. Desde L, en Enlace Latinoamericano Europeo, les agradecemos mucho por participar con nosotros en este conversatorio. Asimismo, agradecemos a todo el equipo de trabajo que está haciendo esto posible. Mi nombre es María Calle y les saluda desde Italia. Hoy, domingo 5 de marzo, estamos transmitiendo una edición especial en nuestro programa. Un cordial saludo a nuestro ponente, el abogado Wilfrido Robles Rivera, quien nos acompaña para conversar sobre la situación del Perú con el tema Golpe a la democracia en Perú. Wilfrido Robles Rivera es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú. Tiene una maestría en ciencias penales y desde el 2009 al 2013 brindó asistencia legal gratuita para personas con escasos recursos. Actualmente es defensor del expresidente del Perú, Pedro Castillo, el cual se encuentra en prisión preventiva por el golpe de Estado que sufrió su gobierno el pasado 7 de diciembre del 2022. Dicho esto, ahora le paso la palabra al penalista Wilfrido Robles, recordándole que tiene de 20 a 25 minutos para presentar su ponencia y luego responder a las preguntas que surjan por Zoom, Facebook y en los medios digitales activos. Bienvenido, tiene la palabra. Sí, muy buenas noches. Muy agradecido a Enlace Latinoamericano por esta invitación. Mi nombre es Wilfredo Arturo Robles Rivera. Soy, soy parte del Comité por la Libertad del presidente Pedro Castillo Terrones y además asumo como abogado defensor del mencionado presidente peruano. Lo estamos escuchando. Puede abrir tranquilamente su micrófono. Sí, bueno, respecto al tema de las golpe contra la democracia, que es el tema que nos reúne hoy, podemos concluir que en el Perú se ha dado un golpe contra la democracia, un golpe de Estado, y esto se ha evidenciado en que en el Perú ya no rige un principio de legalidad, especialmente a partir del 7 de diciembre pasado. Se ha encarcelado al presidente Pedro Castillo por un hecho que no constituye delito. Y eso atenta contra el principio de legalidad, pero además de que el hecho de haber dado un discurso donde plantea el cierre del Congreso y además convoca una Asamblea Popular Constituyente, no es delito de rebelión, como lo ha calificado la fiscal de la Nación peruana, y este cierre o esta disolución del Congreso ha estado basada en el artículo 134 de la Constitución peruana, es decir, que a dos gabinetes sucesivos el Congreso le ha negado la cuestión de confianza. Entonces, uno por un lado no se ha respetado el principio de legalidad, no se ha respetado el debido proceso, puesto que a Pedro Castillo no le han observado el antejuicio político que le contempla la Constitución del Perú, y
lo han llevado directamente al sistema judicial común. Se ha llevado a cabo un proceso de vacancia presidencial sin respetar el reglamento del Congreso de la República y sin que exista una moción de vacancia como le exige este reglamento. Entonces, estos son algunos signos de la ausencia de un Estado de Derecho, la ausencia de una democracia. Pero la democracia también implica no solo la forma como se ha buscado la manera de destituir al presidente, encarcelarlo, sino también la división de los poderes del Estado. Y en el Perú no hay una división de poderes, no hay un equilibrio de poderes, no hay independencia de poderes. Entonces, es el legislativo, el poder legislativo, el Congreso, quien ha venido ejerciendo una labor o un accionar obstruccionista frente al gobierno del presidente Castillo hasta lograr defenestrarlo y luego es el que ha instalado a la actual usurpadora Dina Boluarte y es prácticamente el sostén del gobierno, es el sector derechista del Congreso cogobierna con la señora Dina Boluarte. Pero además ellos están haciendo modificaciones a la Constitución para que cada vez más se robustezca sus facultades, ¿no? Digamos, digamos, adquieran cada vez un mayor peso de poder, por ejemplo, para que con votación simple puedan elegir al defensor del pueblo, puedan elegir miembros del Tribunal Constitucional, puedan elegir y destituir a los miembros del órgano electoral. Pero además del tema de la independencia de poderes, la división de poderes, está el hecho de que tienen prácticamente amordazado, atado de pies y manos al poder constituyente. Este Congreso actual que predomina en el Perú ha emitido una serie de leyes, de proyectos en los que se ha discutido, por ejemplo, el hecho de que se prohíba el referéndum para convocar asambleas constituyentes. Otro proyecto, otro tema que ellos han puesto al debate es hacer una modificación constitucional para prohibir las asambleas constituyentes. Y estos dos últimos hechos fueron justamente motivos de las cuestiones de confianza planteadas por los dos últimos gabinetes del presidente Castillo. Es decir, no quieren o no les conviene la participación o la democracia participativa. Ellos seguían por ideas de que el pueblo no debe de participar en el debate político, que el pueblo o la población a lo mucho pueda pedir algunas cuestiones de obras o de algunas cuestiones subsidiarias, pero no de cuestiones políticas, ¿no? Entonces, hay toda una narrativa, todo un argumento totalmente antidemocrático, porque eso de prohibir la Asamblea Constituyente ya es un retroceso al siglo XVIII, a antes de la Revolución Francesa, prácticamente. A ese nivel pretenden hacer retroceder al Perú. Por eso es que
todo este conjunto de cosas, de hechos, la falta de democracia es lo que ha llevado a que insurja el pueblo, especialmente el campesinado de la Sierra Sur. Y el otro tema es de que el irrespeto, la revocatoria a la voluntad popular. En este caso, el 7 de diciembre se da una insurgencia para reivindicar la voluntad popular que llevó al presidente Pedro Castillo Terrones al cargo máximo político que existe en el Perú. Entonces, este hecho nunca fue aceptado. O sea, por parte de la élite dominante no hay respeto por la voluntad popular. Y digamos, en ese trabajo de revocar la voluntad popular, se han empeñado personificándolo en lograr la vacancia del presidente Pedro Castillo, prácticamente en lanzar un golpe de Estado de largo aliento contra él en el plano congresal, respaldado por la Fiscalía, el Ministerio Público que se ha dedicado a armar carpetas fiscales y por las grandes empresas de prensa de Lima. Incluso ellos difunden ideas, criterios en el sentido de que los referéndums no te dan de comer. Los referéndums son cuestiones de comunistas. El referéndum es cosa de rojos. Plantear una asamblea constituyente es agenda de terroristas. ¿No? Es terrorismo, ¿no? Es como para ellos están planteando que es un indicio de terrorismo y los jefes policiales salen a declararlo abiertamente y nadie pone un correctivo. Se dice, el planteamiento de la Asamblea Constituyente es el planteamiento de los terroristas, ¿no? Entonces, no hay democracia dentro de ninguna de sus facetas en el Perú, ¿no? Y digamos que creemos que la principal y la esencial es la participación popular. Ellos pretenden limitar a la población a ser meros votantes, ¿no? Pero cuando, incluso como meros votantes, no votan en el sentido que a ellos les parece, ellos hacen un trabajo sistemático para revocar esa voluntad popular y acá estamos, con Pedro Castillo, objeto de un golpe y víctima de una prisión preventiva, y el pueblo ha querido hacer reivindicar esta situación de su voluntad popular y lo que ha recibido es una represión a manera de matanza con armamento de guerra, ¿no? Que ha ocasionado más de 70 muertos, más de 1.500 heridos, detenidos y ya decenas de personas presas por motivos políticos, por motivos de venganza política. Entonces, eso es a grandes rasgos la situación de la democracia en el Perú. Entonces, podemos concluir que en el Perú no hay democracia, en el Perú predomina una coalición derechista que se maneja desde el Congreso y que ha logrado copar la mayor parte de las instituciones y no hay Estado de Derecho. Ese es mi comentario. Muchísimas gracias al señor Robles por esta ponencia. Mi nombre es Maribel Cortés y les saludo desde Berlín, Alemania. Invito a todos los que nos están viendo en Facebook Live a escribir su pregunta a manera de comentario y por favor los que se encuentran aquí en el panel alzar su manito virtual para hacer preguntas o si quieren pueden escribir también sus preguntas en el chat. Seguimos entonces ahora con esta ronda de preguntas sin antes
con antes recordarles que estamos hablando sobre el golpe de Estado en Perú. Señor Robles, su cámara está apagada. ¿Nos está escuchando? Sí, sí les escucho, Sí. disculpe. Perfecto, bueno, está todavía allí. Entonces, explíquenos cuál es el siguiente paso en el proceso judicial para que el señor Castillo pueda salir de la cárcel. ¿Cuál es el paso siguiente en el que están ustedes hoy? Bueno, a nivel interno, dentro de los fueros internos, no hay administración de justicia. Lo que se está administrando respecto al presidente Castillo y respecto a las personas detenidas y procesadas por participar de esta insurgencia, que se basa en el artículo 46 de la Constitución Política del Perú, simplemente es venganza política, no se aplican las leyes. Entonces estamos yendo a instancias internacionales, pero vemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está prácticamente dentro de del mismo libreto que la fiscal de la Nación peruana. Es decir, ¿Cuál la es ese Comisión libreto? Interamericana de Derechos Humanos envió una misión al Perú, pero para concluir que ellos condenaban la protesta porque había degenerado en violencia, pero sin embargo no condenaron la matanza. Y aconsejaban a la usurpadora Dina Boluarte que pida disculpas, pero que eso no implicaba el reconocimiento de ninguna responsabilidad. Entonces, fueron a Perú a lavarle la cara a Dina Boluarte, una cara salpicada de sangre, y a una especie de consejeros, y ella hizo caso a los consejos de ellos. Entonces ella salía y pedía disculpas, y al día siguiente habían más ejecutados extrajudicialmente, más campesinos asesinados. Volvía a pedir disculpas y volvían a haber más asesinados. Entonces a eso ha servido la Comisión Interamericana, y es por eso que solo nos quedaría Naciones Unidas con el Consejo de Derechos, el Comité de Derechos Humanos, es el órgano técnico, y el Comité de Derechos Humanos, y sus respectivas relatorías, de las cuales esperamos que se concluya, se recoja la realidad que realmente vive el Perú. Y ahora, no nos debería sorprender, porque no es la primera vez que desde la OEA se encubren este tipo de hechos, de golpes de Estado, ¿no? Entonces, es por esa razón que hemos acudido ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Ok, Y esperamos que se investigue. es decir, que ustedes han perdido ya, han agotado todas las vías procesales en Perú, y definitivamente no se puede ir por el camino legal en Perú, entonces han apostado ahora por organismos internacionales. Tenemos Ahí una quería pregunta. comentar que los jueces en el Perú, especialmente los jueces que hasta ahora han visto la situación del presidente Castillo, están alineados con la dictadura. Y es más, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha otorgado garantías, o le ha otorgado medidas de protección a la fiscal de la dictadura. O sea, ella, que es parte de ese cogollo, de esa comparsa que ejerce la tiranía en el Perú, y que ellos están protegidos por decenas de miles de militares y policías, que precisamente son los que matan a la población. Sin embargo, al presidente Castillo se niegan a darle medidas de protección. Sin embargo, a los familiares de los asesinados no les dan ninguna medida de protección. A los que son detenidos, encarcelados por protestar, no les brindan ninguna protección.
Entonces sabemos que los familiares de los asesinados viven bajo amenazas y chantajes para que no salgan a declarar, a testimoniar y a denunciar los hechos de los cuales han sido víctimas sus hijos o esposos o hermanos, ¿no?, que han muerto producto de estas matanzas sucesivas, simplemente por imponer a una tiranía derechista y sanguinaria. Bueno, tenemos en el panel una pregunta de Etienne desde Francia, por favor. Sí, buenas noches, señor Robles. Gracias, Maribel. Bueno, primero me solidarizo con Pedro Castillo, ¿no? Que, como usted lo ha dicho, que fue ilegalmente destituido como presidente del Perú. Y tenía dos preguntas rápidas. La primera es saber cómo se encuentra Pedro Castillo, si está bien físicamente, emocionalmente, ¿no? Y la segunda sería más bien, ¿cuál es su opinión respecto a la destitución? ¿Quién está detrás de esta destitución? No hablo de los congresistas, hablo de a quién favorece esto. Si es la oligarquía limeña capitalista, ¿no? O si son traidores de izquierdas, si es la CIA norteamericana, o si es un conjunto. ¿Cómo lo ve usted? Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta, estimado Etienne. El presidente Castillo moralmente se encuentra sereno, afrontando con aplomo, con entereza, esta situación de prisión. Él comprende que es una venganza política contra él. Y claro, muy importante, ¿quiénes están detrás de todo esto? ¿O qué intereses hay detrás de todo esto? Porque, claro, los congresistas, la fiscal de la Nación, la propia Dina Boluarte, no son sino peones de todo este ajedrez. Entonces, hay versiones que no han sido desmentidas hasta el día de hoy, que en los días previos al golpe de Estado que le dieron a Castillo, visitaron la embajada norteamericana, la propia Dina Boluarte, jefes militares, jefes policiales, jefes de las bancadas del Congreso, políticos importantes. Entonces yo no creo que simplemente haya sido para tomar un té. Y casualmente, este año se cumplen o se ha cumplido 30 años de vigencia de la Constitución Fujimorista, y esa Constitución contemplaba un modelo de contratos que llamados contratos ley. Entonces eran contratos que no podían, inamovibles, que no podían ser resueltos o rescindidos por parte del Estado. Es decir, el Estado se obligaba a firmar estos contratos por 30 años, ¿no? Entonces, a través de estos contratos, el Perú entregó yacimientos de recursos naturales, mineros, gasíferos, y además instalaciones como ferrocarriles, puertos, etcétera. Y claro, obviamente ha sido pues a un precio de baratija, y no se consideró como idóneo a Pedro Castillo para suscribir los nuevos contratos, ¿no? Creo que hay un temor de parte de la administración norteamericana de que el Perú pueda seguir el mal ejemplo, entre comillas, de Bolivia, ¿no? Entonces, que renegocie o que plantee condiciones más favorables, lo cual reduciría las ganancias de las multinacionales. Pero además de eso, está de que había un proyecto de construcción de un megapuerto en Chancay, que es un poco cerca al puerto del Callao, que es el puerto de mayor importancia desde el tiempo del virreinato. Pero este proyecto de Chancay era mucho más grande y al parecer hubiera favorecido la expansión comercial de China en América del Sur,
Y el otro tema es que se hablaba de un triángulo de litio en América del Sur. Litio, que es un metal que se ha valorizado enormemente en estos últimos tiempos, se hablaba de que había en Chile, que existía litio en Argentina y también en Bolivia, pero ahora ya se ha establecido que en el Perú también hay litio. Entonces también es otro factor. Entonces, lo que está enfrentando el Perú, el pueblo peruano, es en apariencia, bueno, a estos, digamos, esta horda de mediocres políticos, ¿no? Pero esa es la apariencia, ¿no? En realidad son los intereses geopolíticos, geoeconómicos de Estados Unidos. Y eso para no hablar sobre algunos intereses con los cuales el gobierno de Pedro Castillo incomodó o colisionó durante el tiempo que estuvo en el mandato. Si nos puede contar, señor Robles, no hay ningún problema. Tal vez después de la pregunta de nuestra compañera María, por favor, tu pregunta. Ya. Micrófono, ya. Ok, listo. Muchísimas gracias y gracias por estar aquí presente en nuestro programa nuevamente. Viendo toda esta situación que está pasando en el Perú, que estamos desde el 7 de diciembre y ahorita estamos 5 de marzo, ha pasado bastantísimo tiempo. Han habido hasta encuentros importantes en América Latina como países hermanos, por ejemplo, la CELAC, que hubo el 28 de enero. ¿Obtuvieron algún resultado, alguna respuesta ahí para poder enfrentar y apoyar mayormente al Pedro Castillo, al expresidente? Y otra pregunta también sería, ¿cuáles son las claves para derribar, si es que hay, el golpismo que está viviendo Perú en este momento, si es que hay y si hay posibilidades? Bien, sí, han transcurrido dos meses, más de 2 meses, se han ido acumulando los muertos, los asesinatos, pero la OEA, no sé nada, es como si no ocurriera nada para la OEA. Creo que a nadie le cabe duda que si todo esto si solamente la 10ª parte de lo que está ocurriendo en el Perú ocurriera en alguno de los países cuyo gobierno resulta antipático para la administración norteamericana, seguramente ya la OEA se hubiera reunido y hasta incluso la ONU estarían seguramente cascos azules, habría una intervención militar, humanitaria, pero no ocurre. Entonces vemos de que lo que se vive es toda una situación de hipocresía. O sea, es que si digamos se enarbolan los derechos humanos cuando conviene a determinados intereses políticos, con cálculo político, y no hay realmente ninguna defensa sincera. Ahora, claro, la esperanza sería que la CELAC sea el organismo que pueda atender esto. Lamentablemente en la CELAC se toman decisiones por consenso y sí hubieron voces valientes de los presidentes de Colombia, de Argentina, de Bolivia, de Chile, la de la presidenta Xiomara Castro, ¿no? Que fue atacada con rabia por la usurpadora Dina Boluarte, simplemente por solidarizarse frente a la matanza que ellos vienen haciendo, y México, ¿no? Entonces, pero no se ha logrado un consenso. Y no se logra un consenso porque igualmente, digamos, el Departamento de Estado norteamericano está siempre actuando para favorecer, al parecer, a Perú, porque digamos, al gobierno de facto de Perú, porque ¿quién
podría respaldarlo con toda esta carga, ¿no? O sea, alguien tendría que tener pues un interés, es un desprestigio respaldar a un gobierno con todos los crímenes que se vienen cometiendo. Entonces, hay esa situación. Claro, ¿cuáles son las claves? Es la increíble e inédita capacidad de resistencia de nuestra gente. Nuestra gente no, nuestros hermanos campesinos y nuestra gente trabajadora de Lima, de los barrios de Lima, no está dispuesta a dejarle la calle a la dictadura. Ellos lo han dicho bien claro, las calles son del pueblo y no de los asesinos, ¿no? Entonces, creo que esta persistencia finalmente va a ser la clave de todo, ¿no? Es prácticamente una guerra civil inédita, una guerra civil en que ellos tienen fuerzas armadas, armamento de guerra, toda una potencia de fuego, tienen el dinero, tienen el respaldo de la más grande potencia mundial y tienen, bueno, con el silencio de las demás potencias. Y de otro lado, un pueblo que lo único que tiene son sus voces, su solidaridad, y hasta esa solidaridad es perseguida. Entonces, y en el ámbito internacional es que esta dictadura sea desenmascarada, quede en evidencia, y creo que los pueblos cada vez más se solidarizan con el pueblo peruano, cada vez vemos que es creciente la solidaridad, y esa solidaridad de los pueblos hermanos de América del Sur, de América Latina, y de pueblos de otros lugares, ¿no? De Europa, de Asia, de África, van a llegar a sus gobiernos y sus gobiernos van a tener que decir algo al respecto. Entonces, la situación es que esa dictadura debe quedar desenmascarada y aislada internacionalmente, tal como lo merece. Bueno, creo que ese es el camino. Finalmente, solamente la caída de la dictadura posibilitará condiciones para ejercer una defensa, para que hayan garantías de un debido proceso para el presidente Pedro Castillo, y solamente eso posibilitará que la población pueda reestructurar el sistema político para que haya democracia. Con ellos no va a haber democracia. Y con ellos, digamos, con la dictadura no debería haber negociación. El asunto es que ellos deben irse porque no se puede negociar con quienes no quieren democracia. Ellos son enemigos de la democracia. Y además tienen que ser procesados por los crímenes que han perpetrado contra el pueblo peruano. Muchísimas gracias. Tenemos ahora una pregunta de Miguel Ángel. Por favor, te activo tu micrófono. Oh, creo que ahora. ¿Ahora se me escucha? Sí, ahora se le escucha. Gracias. Bien, bueno, pues buenas tardes. Quizás, claro, surgen, cada vez que se habla de más aspectos, surgen más interrogantes y más dudas, ¿no? Yo tengo familiares de la élite limeña que 3 meses antes del golpe ya se vinieron a vivir a España por un par de años, con lo cual la primera pregunta es que ante la cantidad de alguna manera de datos o síntomas de que se estaba preparando, si no se pudo realmente hacer nada, ¿no? La segunda cuestión es que si puede haber una rehabilitación o una restitución de la democracia sin que, sin embargo, se consiga la reposición en su puesto de Pedro Castillo como presidente,
puesto que tampoco hay una unanimidad entre las fuerzas de izquierda, por lo que yo he leído en varias publicaciones de distintas tendencias. Claro, hay más preguntas, pero en todo caso la que quiera responder, si hay una posibilidad de alianza entre las fuerzas populares y los partidos de izquierda en Perú, una vez obtenida alguna garantía de celebración de un proceso electoral democrático medianamente transparente, y si se podrían sumar las fuerzas de los autoconvocados, ¿no?, de todas las fuerzas que han mantenido la respuesta al golpe, con las formaciones de izquierda que puedan lograr de nuevo restituir la democracia y obtener un gobierno del cambio. Si eso es factible, porque incluso en Ecuador también hemos visto desde fuera, yo estoy en organizaciones internacionales, estoy en Podemos en Europa, y hemos visto que hay dificultades para entenderse los sectores contrarios a la dictadura, en el caso de Perú, de Ecuador también, respecto al gobierno conservador, y eso dificulta mucho la restauración de la democracia. Gracias. Sí, muy interesante la pregunta del compañero de España. Claro, en realidad el golpe derechista en el Perú fue un golpe de largo aliento. Ni siquiera la derecha esperó de que Pedro Castillo asuma sus funciones. O sea, la derecha desde el que Pedro Castillo fue declarado como ganador de las elecciones frente a la hija del dictador Alberto Fujimori, Keiko Fujimori. Entonces ellos desconocieron el triunfo de Pedro Castillo y lo desconocieron y quisieron revocar, quisieron a través de leguleyadas y de presiones al jurado electoral, quisieron revertir esto y hablar de un fraude. Y de hablar de un fraude contra Keiko Fujimori y querer formalizarlo y que el jurado aceptara declarar esto. Y digamos, toda la oligarquía empresarial o de gran empresa apoyó esto porque fue algo inédito la elección de Pedro Castillo, es decir, nunca antes se había producido que un presidente o un candidato sea elegido o sea, digamos, pueda ganar la elección habiendo sido invisibilizado durante la elección. Pedro Castillo no aparecía en las noticias durante la primera vuelta, Pedro Castillo no aparecía en las encuestas, incluso cuando la CNN da la noticia de que hay dos candidatos que pasan a la segunda vuelta, CNN no tenía una foto de Pedro Castillo. Se apareció una silueta de un hombrecito. No había. Entonces, al pueblo lo habían formateado en que debía votar siempre por los favoritos que les ponía la gran prensa y las encuestas. Entonces fue algo muy, muy irreverente, muy desafiante lo que la gente hizo, ¿no? Poner a alguien como ellos, poner a un campesino, una persona que además de campesino era profesor rural de su comunidad, y como todos los profesores rurales, digamos, es un comunero más, porque los profesores que egresan de los institutos o de las universidades más renombradas de Lima no quieren ir a enseñar a esos lugares alejados por las carencias e incomodidades que ahí se tienen que pasar, ¿no? Entonces, entonces el golpe vino así, digamos, día tras día, se sacaban titulares de contenido racista contra Pedro, fue sostenido. ¿Y qué podía hacer? ¿Qué podía hacerse contra eso? Pedro tenía la limitación de que él no era un político de gran trayectoria, no había tenido tiempo de organizar un partido propio, llegó como invitado de otro partido que era Perú Libre,
pero pronto tuvieron discrepancias y esa fue la situación, ¿no? Entonces, sí, hicieron de varias formas, trataron de parar esto, pero eran grandes fuerzas fácticas las que se enfrentaban. Y en el último momento que pudo hacerlo, Pedro Castillo lanza esta proclama declarando el cierre del Congreso y la convocatoria a la Asamblea Popular Constituyente, que era el clamor del pueblo. Entonces no lo hizo porque él tuviera coordinación, contara con algún respaldo militar, ¿no? Simplemente porque ya no iba a tener una oportunidad para volver a hacer eso. Entonces se ha hablado mucho de que esa proclama constituye un golpe, constituye un autogolpe, o que constituye una torpeza. Discrepamos con esos puntos de vista. Lo que hizo Pedro fue, en el último momento que pudo recoger y alzar en alto dos banderas que el pueblo tenía y que el pueblo le exigía a los lugares donde iba, cerrar o clausurar ese Congreso derechista y llamar a una Asamblea Popular Constituyente para acabar con el marco constitucional ultraliberal. Ahora, la otra pregunta era sobre eh, era sobre Es que los poderes populares se pueden juntar con con partidos de izquierda. partidos, ¿no? Sí. Claro. En el Perú hay un fenómeno, hay una izquierda limeña y hay una izquierda, digamos, provinciana, serrana. La izquierda limeña ya tiene partidos estructurados, cada cierto tiempo lleva congresistas, parlamentarios, y la izquierda indígena o de la sierra no tiene partidos. O sea, no tiene forma orgánica. Pero se muestra y la insurgencia del 7 no la encabezó ningún partido de izquierda. Recordemos bien ese día 7 y a raíz del discurso que estoy mencionando, los derechistas en el Congreso llaman a votar por la vacancia. Y fue un hecho muy triste de que varios o casi, o sea, una gran parte de los congresistas de izquierda votaron en bloque con los fascistas. La verdad es que lo siento porque tenía yo mucho aprecio por varios de estos parlamentarios, pero marcaron así su trayectoria política. Porque como político puedes estar muy sorprendido, muy contrariado, pero ¿por qué vas a votar en bloque con los ultraderechistas? O sea, ¿había algún fundamento para votar en bloque? Entonces, no hay las autocríticas necesarias, ¿no? O sea, dicen algunos, la torpeza de Pedro, oye, tu voto con los fascistas, ¿qué cosa fue? ¿Un acierto? ¿Algo para ponerte una medalla? ¿No? Entonces, claro, se dice así para, digamos, cubrir ese hecho tan lamentable y felonesco. Entonces, ese mismo día 7, en la Sierra Sur ocurre la otra cara de la moneda. Los campesinos no aceptan a la usurpadora y plantean que se vaya ella y que se restituya al presidente que ellos pusieron, que el pueblo puso. Entonces, hay un hilo conductor en todo este proceso, el tema de la voluntad popular. Por eso es que los sectores invisibles que no tienen acceso a medios, a la esfera académica, son esos campesinos de la Sierra Sur, ¿no? Y que muchas veces son mirados, ¿no? Desde cierta actitud, un poquito desde cierta
superioridad intelectual por la izquierda de Lima. Entonces, como que no saben pensar, como que no saben analizar, como que no... Oye, pero un momento, ellos sin tener el partido, sin tener la experiencia, el entrenamiento, ni la bibliografía que tienen los compañeros de la izquierda, digamos, más aburguesada en el Perú, pero la acertaron. Ellos hicieron un análisis muy rápido y acertaron cuál era el camino correcto. Y el camino correcto era insurgir contra la dictadura. No tardaron mucho en darse cuenta, ¿no? Y eso tal vez sea porque la dialéctica no solo se aprende académicamente, sino a veces por la vivencia misma de la lucha por sobrevivir dentro del sistema, ¿no? Entonces, es un poco difícil esa situación. Entonces, nos parece a nosotros, dentro del Comité por la Libertad de Pedro Castillo, que el planteamiento de la restitución no podemos tirarlo al tacho así como así, fácilmente. Comprendemos que hay compañeros de la izquierda y de lo que yo tengo conocimiento, ya hay decenas que quieren ser candidatos presidenciales, pero que esperen su momento, pues. Ahorita no, o sea, plantearon nuevas elecciones, dijeron que la salida eran nuevas elecciones. Muy bien, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó en enero? Y claro, la dictadura dijo, Dina dijo, sí, yo también quiero nuevas elecciones. El sector derechista del Congreso dijo, quiero nuevas elecciones. O sea, coincidían todos ellos, pero todo fue un operativo de engaño, porque finalmente esto ha quedado en nada. No hay certeza de cuándo serían esas nuevas elecciones. Ahora, también ética y políticamente, ¿es correcto aceptar o plantear unas nuevas elecciones teniendo a la dictadora por presidenta, a la usurpadora? Es convalidarla. No se puede convalidar a una usurpadora, y más aún que para quedarse ahí a no sé ocasionó 70 muertos. Entonces ya me parece demasiado pragmático, pero ni siquiera pragmático porque no han obtenido lo que nos dijeron. Ellos nos dijeron que la salida eran nuevas elecciones, pero el resultado es que yo espero que ellos no hayan sido parte de este juego, pero también a la vez lamento el hecho de que si entonces ellos dicen, bueno, también nos engañaron a nosotros, entonces ya no tienes me estás demostrando que no tienes esa capacidad para hacer vanguardia o decir que hay que seguirte a ti, pues porque no captas la realidad, no estás conduciendo hacia un rumbo correcto. Entonces yo preferiría que nos conduzcan los hermanos de Juliaca, los hermanos de Andahuaylas, de Ayacucho, que son los que están dando el pecho en esta lucha, ¿no? Porque sí veo que tienen una mejor capacidad de análisis, ¿no? Entonces, creo que más bien debería un poquito los compañeros de los partidos de izquierda de Lima un poquito bajar de su carroza, ¿no? Cubrirse de un poco de humildad y bajar al llano, o sea, bajar a nuestros hermanos, escuchar qué dicen, qué quieren, ¿no? Porque si no, también el tema de nueva constitución vamos a ir así, o sea, los contenidos desde Lima van a decir, la nueva constitución debe ser así, 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 pero nunca se molestan de ir a la zona rural donde está, pues, la vanguardia de toda esta lucha, ¿no? A ver cuáles son los intereses, la complejidad digamos, de intereses, de temas que hay en juego. Entonces, el asunto, hay mucha tela por cortar en todo esto, y yo creo que se tiene que persistir en exigir la restitución del presidente Pedro Castillo, y en ese interín veremos cómo se dan las cosas, ¿no?
Muchísimas gracias, señor Robles. Así es, parece ser que los actores políticos de izquierda están frotándose tal vez las manos ya para nuevas elecciones sin entender que mientras el país no esté establecido democráticamente, va a ganar el próximo y en 3 meses pues les van a hacer de nuevo un golpe de Estado. Lamentable que esto no solamente pasa en Perú, en muchos países de Latinoamérica es muy lamentable que no se tiene esa madurez política de, como usted dice, ir y ver lo que necesita el pueblo y luego llevarlo a una constitución y luego que sea todo armónico junto con la asamblea y el poder ejecutivo, ¿no? Tenemos ahora una pregunta creo que se nos fue, teníamos a José en el panel. Quería agregar algo respecto a la experiencia de Ecuador. Sí, por favor. Sí, recordemos con Lenín Moreno, hubo bastante valentía del pueblo, bastante heroicidad, pero ¿qué pasó? No, o sea, algunos que eran supuestos líderes terminaron traicionando a la gente que estaba en las carreteras, en las calles, y negociando con Lenín Moreno vergonzantemente, ¿no? O sea, es lamentable. Entonces, yo creo que no se puede dar protagonismo a quienes no han hecho suficientes méritos para ser nuestros interlocutores, digamos, de un diálogo. Entonces, se tiene que dar voz precisamente a los invisibles, ¿no? Y eso, solamente agregar eso. Muchísimas gracias. Entonces pasamos a la que parece ser la última pregunta de Etienne, porque José se nos ha ido lamentablemente del panel. Etienne, por favor, tu pregunta. Gracias, María. Sí, no, es una pequeña reflexión respecto a la situación política en Perú, ¿no? Que es muy, muy compleja y que creo que hay que mirar a largo plazo y que la elección de Pedro Castillo, bueno, vamos a ver qué va a pasar con su caso, ¿no? Pero creo que fue un primer paso hacia como un levantamiento, un despertar de conciencia ciudadano, creo yo, ¿no? Porque he escuchado varios comentarios de analistas peruanos o periodistas extranjeros que dijeron que estos levantamientos populares han creado un nuevo pensamiento político y una nueva conciencia política dentro de la sociedad. No sé si usted me lo puede confirmar. Entonces, yo creo que el lado positivo, si puedo decirlo así, es que eso va a crear va a fortalecer un poco las bases sociales, ¿no? Las bases políticas y ciudadanas para buscar, para fortalecer el sentido común y sobre todo ¿cómo decir? En la creación de la participación ciudadana y de asambleas comunitarias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ecuatoriano, venezolano, boliviano, creo que duró muchos años antes de ver una transformación política o un político que sale y que puede ganar las elecciones, ¿no? Como Rafael Correa, bueno, como varios presidentes en los años 2000 o actualmente, ¿no? Como por ejemplo Pedro Castillo. Entonces, es una reflexión y quería conocer, o sea, saber su opinión respecto a esa reflexión, ¿no? Que quizás a medio o largo plazo puede ser un primer paso hacia una transformación general de la política peruana, ¿no? Sí, efectivamente, compañero Etienne, se requiere una renovación doctrinaria, política, eh, programática y organizativa en el Perú del sector popular. Eso es muy necesario para que se refleje verdaderamente una democracia. Y
y sí hay un avance. El tema es que, bueno, yo llevo ya más de 12 años ejerciendo como abogado y he venido defendiendo personas criminalizadas por participar en protestas sociales, pero eran, digamos, hasta antes de estos hechos, siempre era el conflicto con la empresa minera o la contaminación de un río, o porque no se construyó un hospital, o porque los estudiantes defendían los terrenos de la universidad que las autoridades querían entregar a grandes empresas, ¿no? Entonces, era para defender cuestiones económicas, sociales, muy válidas, pero ahora la lucha ha ido a otro nivel, ¿no? A raíz de la llegada de Pedro al gobierno, por impulso popular, y ya más desde el 7 de diciembre se ha visto con nitidez, ¿no? Se ha visto con nitidez un avance, o sea, las consignas que están planteando los campesinos son consignas políticas, ¿no? O sea, renuncia de Dina Boluarte, restitución de Pedro Castillo, libertad de Pedro Castillo, cierre del Congreso, nueva constitución, asamblea constituyente, ¿no? Entonces, todas son políticas y los de la derecha hasta ahora no terminan de creerlo. Dicen, pero no puede ser, ellos no pueden plantear cosas políticas. Y hacen sus paneles y verdaderamente llama risa porque dicen, no creo, debe ser que los alcaldes, debe ser que, bueno, se ha roto el techo de la escuela. ¿Y qué hacen los alcaldes con su presupuesto? Que les reparen el techo de su escuela o que les regalen un poco de alimentos para que se calmen y no vengan a Lima a protestar. Entonces, el racismo y la subestimación, digamos, a la población rural les hace pensar a ellos que no podían llegar a avanzar a hacer planteamientos políticos y a retarlos a ellos que como población movilizada quieren ser un factor gravitante para determinar cuál va a ser la reestructuración política en el país. Y entonces ellos dicen, no puede ser, pues no, entonces se ve ahí mismo el elitismo, ¿no? Porque si fueran ellos verdaderos demócratas, como dicen, se tendrían que alegrar, decir que bien que la población plantee cuestiones políticas y debatamos, discutamos, ¿no? Pero no, ellos se horrorizan o son incrédulos ante eso. Y bueno, sí, son indicios de que es un despertar y creo que ya nada volverá a ser igual después de esta lucha. Es un antes y es un después. Acá, digamos, la élite dominante decía y difundía que había que celebrar 200 años de república, pero fueron 200 años de exclusión, de desigualdades, de marginación, de atraso de las grandes mayorías, mientras una élite intermediaria de los intereses foráneos en un tiempo de Inglaterra y actualmente de Estados Unidos, bueno, ellos sí gozaron de bonanza y de privilegios y querían que se celebre eso, ¿no? Pero coincidentemente en esos 200 años lo que ha sucedido es un despertar de la población. Y eso va a llevar a un cambio democrático, necesariamente. Muchísimas gracias, señor Robles, que la voluntad del pueblo se respete y que estos cambios traigan, que estos movimientos, que estas salidas traigan cambios positivos para el Perú. Vamos con las dos últimas preguntas. José apareció, por favor, José, muy concreta tu pregunta, por favor, y luego cerramos con Miguel Ángel. Muy buenas tardes, compañeros. Soy de La Manga del Cura.
Cantón El Carmen, provincia de Manabí. Saludos para todos que están ahí y a ustedes. Y también quiero hacerle una pregunta al abogado. Para los que no sepan, un momentito, José, Manabí es en Ecuador. Bienvenido. Ecuador, exactamente, sí, exactamente, Ecuador. Acá tenemos las 4:10 de la tarde, exactamente. Bueno, quería hacerle una pregunta al abogado. Abogado, usted está defendiendo el caso del compañero Pedro Castillo. Es bueno y le felicito que usted esté ahí luchando. Y bueno, ¿qué pasaría? Por ejemplo, los militares están matando a la gente, golpeándoles. ¿Serán sancionados los militares o la policía? ¿Y qué pasaría si la presidenta del Perú no sale del poder? ¿Habrá una sanción? Eso. Y es bueno que me dé esa respuesta porque a veces uno no sabe, me preguntan acá, a veces no sabemos eso. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, Miguel Ángel. Sí, asumo la defensa del compañero Pedro Castillo Terrones y siendo un caso político que implica una causa popular, lo hago ad honorem. Entonces, lo hago ad honorem porque nuestros hermanos también están luchando simplemente por convicción y creo que como abogado me corresponde hacerlo de la misma manera. Sí, digamos, en las muertes de nuestros hermanos hay indicios suficientes de que se ha configurado un delito de homicidio con el uso de armas de fuego y han salido 17 necropsias que confirman que se usaron fusiles para guerra convencional, ¿no? Fusiles Galil, en el caso de Juliaca, y están demorando estas pericias, no sé por qué extrañas razones, en lo que es Ayacucho, en lo que es Andahuayla, en lo que es Arequipa. Entonces, bueno, esto nos preocupa, esperamos que pronto salgan y hay elementos, y claro, se debería investigar, juzgar y sancionar a los responsables, que todos sabemos quiénes son, y sabemos que hay autores mediatos, que son la señora Dina Boluarte, el premier Otárola y los ministros, ¿no? E incluso debería investigarse qué tanto han tenido que ver el sector derechista en el Congreso. Pero mientras Dina Boluarte y el Congreso estén en el poder, mientras no se vayan como les exige el pueblo, y hay encuestas donde el 90% exige que se vayan, entonces vamos a tener que estos personajes van a aprovechar de su poder para generar impunidad, más aún si la fiscal de la nación es parte de esa comparsa, ¿no? Entonces es importante que para que no queden impunes estos crímenes, estas personas tienen que ser desalojadas del poder. Gracias. Ahora continuamos con la pregunta de Miguel Ángel y parece ser que nuestra audiencia se está animando porque tenemos otro manito por ahí alzada. Ya vemos si el señor Robles todavía tiene tiempo. Por favor, Miguel Ángel, tu pregunta. El micrófono, perdón. Escuchando las últimas, claro, contestaciones, uno ya va detectando cuáles son los escenarios que se pueden producir. Por desgracia, hay mimetismos con la situación de Bolivia y de Ecuador en su momento por el tipo de población, de autoorganización de las poblaciones indígenas o campesinas en los procesos de cambio político. Yo estoy muy atento al de Colombia porque soy portavoz aquí del Pacto Histórico de Colombia por relación con la situación en Colombia, y desde luego hay cosas en las que está un país que ha podido avanzar más y otras que menos. Yo, por desgracia, veo que como la tensión se mantenga y no haya algún tipo de propuesta unitaria o de alguna manera consensuada entre las fuerzas que están convocando las protestas y algunas fuerzas que encabecen o canalicen la protesta, puede darse escenarios o bien de secesión, de una mayor brecha entre la dualidad que tiene el país, ¿no? Lima, la costa y la sierra, o bien se entre en una dinámica
de guerra sucia y de guerra civil con un ejército que ya participa en acciones de terrorismo del Estado en otros años cuando Fujimori. Y yo mi pregunta sería, ¿cuál cree que el escenario es más probable? Si es más probable que el gobierno interino de Dina Boluarte sea la antesala de un gobierno autoritario relacionado con sectores ultraderechistas que ya hicieron anteriormente la guerra del Estado y están conectados con Fujimori, con Keiko, con Vox en España y con Bannon como asesor de Estados Unidos en toda la región, o no, un gobierno de las élites limeñas, pero con una democracia formal. ¿Sí? En el caso de que no haya una salida, ¿cuál es la intención, digamos, la intención de ellos? Gracias. Sí, Miguel Ángel, y te agradezco las preocupaciones y digamos, claro, la forma de analizarlo, nos das flancos para digamos, meditar, ¿no? En toda esta situación y es importante. Yo te agradezco eso. El sector ultraderechista sí, apunta a perennizarse ahí. Van a deshacerse en algún momento de Dina. Es como si a Dina le hubieran encargado el trabajo sucio, ¿no? Entonces, quemarla a ella políticamente, ¿no? Que haga los asesinatos, la represión, y una vez que ya no le sirva, prescindir de ella como digamos un objeto descartable y entrar ellos, digamos, a predominar, es al parecer digamos, un escenario, una situación que se puede dar. Lo otro es que venga un tema de nuevas elecciones, se dé, y claro, hay un sector de centro que está, bueno, más notoriamente ahí el Partido Morado, que ya tiene varias cartas, ¿no? Incluido, no lo han ocultado, les interesa que el rector de la UNI, que abrió las puertas de la Universidad Nacional de Ingeniería para cobijar a los campesinos, y que, bueno, fue una loable y humanitaria actitud y que ha demostrado pues una superioridad intelectual frente a congresistas, periodistas, que precisamente no, digamos, lo intelectual no es lo suyo, que pueden tener las condiciones para hacerlo. Entonces ese sería el escenario B, ¿no? El escenario C sería que las izquierdas puedan unirse, sí, sería bueno, pero tendría que haber un programa mínimo, ¿no? Entonces ahí es donde comienzan las discusiones y también el tema es de que en el Perú, digamos, hay mucha, mucho tema de las aspiraciones presidenciales, y es histórico esto. Por eso es que en el año 1985 Alfonso Barrantes logró una de las pocas veces llevar a la izquierda en un solo bloque, que fue la Izquierda Unida, ¿no? Entonces, muchos renunciaron a sus candidaturas presidenciales. Siempre se veían, pues, 8 o 9 partidos de izquierda y todos querían ser presidentes, ¿no? Entonces, en la actualidad sí es factible, creo que, o digamos, habría que acercarse a esa factibilidad, ¿no? Pero también no se puede soslayar que Pedro Castillo, en un escenario de elecciones, tiene y actualmente tiene un liderazgo. O sea, yo, barrios donde voy, provincias donde voy, veo que tiene respaldo, ¿no? Y simplemente, pese a que yo sostengo la postura de la restitución, pero simplemente
Para mí mismo me pregunto, o digo, la lista que decida llevar a Pedro a la cabeza de su plancha presidencial, estando Pedro preso o en libertad, me parece que ganaría. O sea, si yo voy en un cálculo frío, digamos, abstrayéndome o alejándome del problema, lo veo desde cierta distancia y veo que él conserva el bolsón electoral. Él es, digamos, de todos los que los aspirantes lo conservan. Para algunos esto es inexplicable, ¿no? Porque sí, pues, de haber tenido, no es el momento de hacer un balance, pero sí, pues, no está exento de limitaciones, deficiencias y hasta errores, ¿no? Pero pese a eso, lo real es que hay un bolsón, uno va, percibe que hay un bolsón electoral y ese es uno de los motivos por los cuales, a través del linchamiento judicial, se le ha generado a Pedro Castillo algo de 48 carpetas fiscales, ¿no? Y por ahí me preguntaban, ¿por qué tantas carpetas? ¿No? ¿Cómo se puede explicar eso? Entonces quiere decir que hay algo acá. Le digo, bueno, a Alan García solamente le abrieron 2. Entonces, si medimos la cosa por la cantidad de carpetas fiscales, no sé, vamos a llegar a la conclusión de que Alan era pues novato en cuestiones de este tipo, o es que el Laufar realmente existe, ¿no? Entonces, hay varios factores a tener en cuenta. Esto da para varias Sí. conversaciones y sí es muy interesante, ¿no? Y abogado Y Robles, bueno, usted nos dice por favor si tiene todavía otros minutitos más de tiempo para 2 preguntas más que tenemos. Si no, pues comenzamos a cerrar el programa. ¿Dispone usted todavía de tiempo? sí, 2 preguntas más estaría bien. Ok, y ahí cerramos, prometido. A ver, por favor, Elisa, tu pregunta concreta, por favor. Muy buenas noches, doctor Robles. Le habla Elisa, una ciudadana peruana residente en Italia. Primero de todo, le quiero felicitar por este grande coraje y el grande apoyo a nuestro presidente Pedro Castillo. Bueno, solo me siento muy preocupada lo que está sucediendo en nuestro país. Lo sigo día a día. Y el día de ayer lo que sucedió en Puno, Juli, Puno, tenemos muchos hermanos heridos de bala, a la vez también tenemos personal del ejército que murieron cruzando el río Ilave. Mi pregunta es esta. Seguramente no apoyo a estas personas, sean militares, policías, que asesinan a nuestros hermanos, ¿no? Pero hay muchos también de seguro que quisieran retirarse, quisieran escapar, quisieran renunciar. No sé cuál sería la palabra justa o correcta de decirlo. ¿Qué es lo que podemos sugerir a ellos? ¿Qué es lo que podríamos decir a ellos? Sé que están presionados, ¿no? Y ellos no quieren enfrentarse también a su pueblo. De seguro que hay muchos. La pregunta era esa y espero sea respondida. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Sí, siempre ha sido un problema. Gracias por la pregunta y gracias por los buenos deseos para nuestro presidente Pedro Castillo. Eh, sí, claro, eso siempre ha sido un tema, ¿no? Al soldado, al policía, siempre ha sido el pedido, no dispares contra tu pueblo, ¿no? Y claro, hay gente que ya se está hartando de esto. Y claro, tendría que plantearse eh, que puedan renunciar ellos bajo una carta de renuncia que por criterio de conciencia no puedo seguir prestando servicios, ¿no? Ya sea el ejército o la policía, mientras sea instrumentalizada para eh,
para atentar contra el pueblo simplemente porque una tiranía desea imponerse, o digamos, o pedir, digamos, una licencia por tiempo indeterminado, sin goce de haber, o renunciar, ¿no? Por un criterio de conciencia. Y luego eso, bueno, luego de eso, ver la manera de buscar la protección de organismos de derechos humanos. Entonces, pero creo que por criterio de conciencia deberían renunciar y dejar constancia de que están renunciando por eso, ¿no? Porque no pueden servir o ser parte de operativos donde se va a ocasionar muertes a la población civil, a la cual más bien estarían obligados a proteger su vida y no a acabar con ella. Así es. Sí. Así es. Pasamos con la última pregunta de José Cordero. Por favor, tu pregunta, activa tu micrófono. Mando otra vez el mensaje de activación. Hola, Sí, lo escuchamos, por favor. ¿me escuchan? Sí. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, que a pesar de que no pude estar desde el comienzo, lo poco que escuché, quiero agradecer al doctor Wilfredo su defensa de Castillo. ¿Por qué? Porque defendiendo a Castillo está defendiendo a la democracia. Más allá, vivo en España, en Madrid. Aquí estoy en contacto con varios grupos peruanos y hay una gran dispersión de ideas. Pero más allá de las cosas que haya hecho o dejado de hacer Castillo, es el presidente del Perú y está reconocido por su pueblo, porque el pueblo sale a la calle para su defensa. Y eso es lo que realmente valoro en Wilfredo, que está el compañero defendiendo a la democracia, que nos defiende con eso a todos. Para preguntarle poco, lo único que le deseo es que tenga una buena estancia donde esté y que lo estamos esperando en Madrid con los brazos abiertos para los días 8 y 9 aquí en Madrid. Lo mismo que después para el encuentro internacional, los días 15 y 16 de abril. Nada más, no puedo agregar mucho más. Muchísimas gracias a todos ustedes y en especial a los organizadores del encuentro. Muchísimas gracias, José. Estamos cerrando este programa. Estamos muy contentos. El equipo de él está muy contento que hemos escuchado a nuestros compañeros de Perú, de diferentes países como Italia, España y muchos más que nos están viendo también en Inglaterra. Señor Robles, aprovechando de que la comunidad migrante latina nos está escuchando aquí a través del enlace latinoamericano, y usted como parte del equipo defensor de la democracia en Perú, están aquí siempre las puertas abiertas para ustedes en L. ¿Qué mensaje final les da a ustedes, a todos estos compatriotas peruanos que se encuentran en el exterior? Sí, muchas gracias. Creo que José lo ha resumido mejor que nadie. Asumimos la defensa de Pedro porque se ha personificado en él la defensa de la democracia, y así lo asumen nuestros hermanos campesinos de la Sierra Sur, ¿no? Entonces, sí, lo hacemos con todo honor. Y claro, la democracia es el predominio del pueblo en el gobierno, así nos han enseñado desde el colegio, y en este caso el pueblo lo eligió, y no se puede aceptar
que simplemente porque de manera arbitraria y abusiva un cogollo de ultraderechistas deciden no aceptar al elegido por el pueblo, vamos a tolerar eso, ¿no? Entonces, creo que de donde estemos y como estemos, dentro y fuera del país, en el lugar que nos toque estar, queridos hermanos peruanos y hermanos, y también con el apoyo que vienen brindando nuestros hermanos latinoamericanos, desenmascaremos a esta dictadura genocida, desenmascaremos, creo que ahí sí pueden haber muchas discrepancias, pero creo que todos estamos de acuerdo en que es una dictadura genocida y que debe ser expectorada, debe ser expulsada. Y entonces, cuanto más los desenmascaremos, cuanto más hagamos conocer en Europa y en todos los lugares del mundo todas las atrocidades que vienen cometiendo, creo que ellos estarán más aislados y los grandes poderes mundiales que los apoyan ya tendrán que pensar en que ya no les sirven, ¿no? Entonces es importante que desde los espacios sociales, políticos, de la izquierda y populares se pronuncien y también las personalidades logremos que haya un pronunciamiento de parte de ellos. Y muchas gracias por la buena disposición no, de la que menciona José, muy agradecido. Y bueno, estaremos ya sea presencialmente o virtualmente en cualquier lugar donde podamos contribuir a la caída de esta dictadura y a que se abra paso un verdadero proceso democrático en el Perú. Muchísimas gracias. Que el grito por la lucha de la democracia del pueblo peruano se vuelva un eco entre todos los migrantes latinoamericanos que se encuentran esparcidos en todo el mundo. Agradecemos al abogado Wilfredo Robles Rivera por su participación aquí en L. También agradecemos a todas las personas que estuvieron en la plataforma Zoom y en Facebook Live. El Enlace Latinoamericano Europeo versión Ecuador es un proyecto de migrantes ecuatorianos y latinoamericanos en Europa que tiene como objetivo construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración y unión en lo cultural, social y político, con el fin de vigorizar la representación de migrantes latinoamericanos en Europa. Les invitamos a todos a seguirnos en las redes sociales del Enlace Latinoamericano Europeo versión Ecuador para que puedan unirse a todas nuestras actividades y compartan en Facebook estas conferencias tan interesantes. Y también quisiera agradecerles y mandarles un saludo inmenso del equipo de L allá Manabí, representado hoy por José. Muchísimas gracias. Esta participación de hoy nos alegra mucho el corazón porque también es un esfuerzo muy grande que hacemos todos del equipo de L. Muy buenas noches a todos en Estados Unidos, en Europa, en Asia y Oceanía, y allá en nuestro lindo Ecuador también les enviamos un saludo y les recordamos que este miércoles 8 de marzo, el Día de la Mujer, tendremos como invitada a Gabriela Rivadeneira. Los esperamos. Gracias. Muy buenas noches, hasta pronto.